Bien, paso al tercer ponente. Él es el doctor Alfredo Sánchez Castañeda. Él es el actual defensor de los derechos universitarios en esta casa de estudios y también es investigador en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Es licenciado en Derecho por esa misma universidad y doctor en Derecho por la Université de París, Panthéon-Assas. Sin más, cedo el uso de la palabra al doctor Alfredo. Muy buenos días a todos ustedes. Muchas gracias por su participación, por su presencia. Quiero reiterar otra vez mi agradecimiento a la Facultad de Derecho, mi agradecimiento a Paunán, a Berta Rodríguez que nos acompaña. Sin duda es muy importante que nuestro sindicato en la universidad se involucre y participe en este tipo de actividades y de análisis. Muchísimas gracias. Gracias, Berta, por permitirnos abrir otra aula, porque nos pasó lo mismo de ayer. Hay otra aula en donde se está transmitiendo paralelamente con 60 personas. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por su participación. Muchas gracias a todos los miembros de la PAUNAM que están aquí con nosotros. Es un honor que estén participando. Gracias a los directores de prepas que por ahí están. Muchas gracias otra vez por estar con nosotros. Es una muestra de su compromiso y de su interés por salvaguardar los derechos de todos los miembros de la comunidad universitaria. Muchísimas gracias por su presencia. Voy a estructurar mi participación alrededor de 3 puntos. Estos 3 puntos van a ser los siguientes. En primer lugar, voy a hacer un comentario general al tema del acoso escolar entre pares, es decir, entre estudiantes en el contexto mexicano, haciendo una serie de interrogaciones o de preguntas, una serie de críticas también. En segundo lugar, voy a hablar del acoso que se suele dar en muchas ocasiones. No se califica como acoso, sino más bien como violencia de estudiantes hacia profesores. Y voy a hablar también, finalmente, del acoso que se suele presentar en algunas ocasiones de los profesores hacia los estudiantes. En relación al primer punto, como ustedes han visto, el tema del acoso escolar, no voy a decir que está ampliamente estudiado en el país, pero sí hay estudios importantes que se han realizado sobre el tema, pero todavía nos hace falta tener más información empírica. A veces los estudios que encontramos nosotros son de una escuela, de una facultad, de una universidad, en ocasiones quizás de un estado, pero nos hace falta tener más información de naturaleza nacional para estar en condiciones de hacer un diagnóstico más adecuado. Evidentemente, quiero señalarlo, con un solo caso de acoso escolar que exista, este debe ser estudiado y debe buscarse que se solucione o que esto no ocurra, pero sí quiero comentarles algunas experiencias que tuve al estar buscando información. Si no me equivoco, esta organización Sin Fronteras, Bullying Sin Fronteras, quien señala al país en el primer lugar de acoso escolar en el mundo, ¿no? Entonces, seguramente es cierto, ¿no? Lo cierto es que yo no encontré el estudio en el blog de la organización, pero son de esas informaciones que uno dice, bueno, sí es importante, pero sí me gustaría conocer en base a qué estudios, después de haber visto los países
asiáticos, africanos, de Oceanía, del continente americano, coloca a nuestro país en el primer lugar. Esto, como les comento, seguramente es así, pero sí me hubiera gustado saber bajo qué criterios, bajo qué muestreo, bajo qué elementos fue señalado así, porque tiene que ver con tratar de darle a la sociedad información lo más fidedigna posible. También quiero señalar que en el caso del contexto mexicano, bueno, por ahí hay otro estudio de la OECD que se cita mucho, pero también es difícil ubicar, ¿no? Y es difícil conocer cuáles son. Ustedes saben, cuando se hace un estudio de muestreo, le deben de decir a las personas, no es que le pregunté a 5 y estoy haciendo un diagnóstico nacional, no, eso no sirve, ¿no? O si le preguntan a 5, deben señalar que se le preguntaron a 5 personas, entonces uno conoce el alcance de. Entonces es un elemento importante a señalar. Algo que se señaló también desde el día de ayer es que en el país pues tenemos una legislación importante en la materia, tanto a nivel internacional como a nivel nacional, el hecho de que México sea parte de la Convención Internacional sobre los Derechos de los Niños, así llamada por la época en que apareció, el hecho de que haya una serie de legislación nacional muy importante, un modelo de protocolo que realizó la Secretaría de Educación Pública, protocolos en cada uno de los estados de la República para combatir, prevenir el acoso sexual, el acoso escolar, pues nos habla de que sí se ha avanzado en la materia en nuestro país. Sin embargo, nos enfrentamos continuamente a dos problemas. El primer problema es que quizás tenemos un buen diagnóstico, pero no tenemos el seguimiento del mismo o los instrumentos para aplicarlos, es decir, las estructuras dentro de las universidades o dentro de las secretarías de Estado, ministerios de educación del país, tanto federal como estatales, pues no cuentan los elementos, no conocemos qué está sucediendo, pero no sabemos cómo atacarlo o no tenemos los elementos para atacar dicho problema. Y esto me parece muy importante si yo hago una comparación con lo sucedido en Canadá y que tiene que ver mucho con estas diferentes maneras de pensar, ¿no? Aparece un problema en Canadá y entonces empezamos a ver qué hacemos, ¿no? De ahí aparecen una serie de políticas, se van creando oficinas y Julie se preocupa por esta quizás ausencia de regulación nacional, ¿no? Pero en el contexto mexicano es al revés, ¿no? Primero estamos estableciendo la legislación nacional y luego lo aterrizamos hacia abajo, ¿no? No sé qué enfoque sea más adecuado, lo cierto que es que en el contexto mexicano nos damos cuenta que cuando queremos implementar no tenemos infraestructura, no tenemos recursos humanos, ¿no? Siempre me han parecido muy interesantes las participaciones o cómo se ve el modelo en Canadá o cómo se ve el modelo en Estados Unidos, porque en Estados Unidos sucedió lo mismo. Después de la famosa masacre esta de Columbian, es que se empieza a estudiarle a ese sueco que nadie le hacía caso, que escribía de acoso escolar, le dicen, oye, a ver, ven y explícanos cómo es eso, qué significa, ¿no? Entonces, el análisis empieza desde otra perspectiva. Es un elemento también importante a señalar, pues cuando nosotros estamos haciendo un estudio de naturaleza, pues no comparativa, pero sí de experiencias internacionales sobre un fenómeno. Por otro lado, como segundo punto, quisiera hacer algunas referencias al tema de la violencia docente o el posible acoso docente que podríamos denominar así. Y bueno, quiero decirles que lo primero que se puede constatar es que no hay mucha bibliografía sobre el tema, ¿eh? Hay por ahí algo que se ha trabajado en España, algo que se ha trabajado en Argentina, pero se ve como un tema marginal. Yo les diría o haría el mismo razonamiento. No sé cuántos casos existan, pero con un caso que se presente
este debe ser objeto de estudio y buscar pues medidas preventivas y correctivas. Es muy difícil hacerlo porque yo como profesor no me voy a estar, pues digamos, autoatacando, ¿no? Uno dirá, bueno, pues es que no lo voy a hacer, mi naturaleza hace que yo no me autoataque. Es muy difícil hacerlo porque en ocasiones quizás nosotros generamos cierta violencia docente sin darnos cuenta y después nos recriminan 10 años después. Y les voy a dar un caso personal que a mí me impactó cuando lo conocí. Hace muchos años, no me acuerdo cuándo, estando en un salón de clase, yo le dije a un estudiante, para hacerle un halago, le dije, es que tú eres un tomista, ¿no? Pero bueno, lo que le estaba diciendo es que era un halago porque estaba haciendo un análisis científico de la fe cristiana, que mucho hace falta. Pues sucede que como 10 años después me lo vuelvo a encontrar y yo pues lo reconocí, lo saludé amigablemente y me dijo, es que usted me dejó marcado de por vida, ¿no? Porque me dijo que era un tomista. Entonces, uno como profesor a veces hace comentarios con buena fe, pero esos comentarios con buena fe, pues el receptor los interpreta de otra manera. Entonces, quiero decirles que evidentemente es difícil hacer comentarios sobre el tema, pero me parece que es importante que lo analicemos. En el contexto mexicano hay un tema que me parece que es muy importante y tiene que ver sobre el tipo de educación que se ha impartido en el país. La educación que se imparte en nuestro país o que se ha impartido, sobre todo en las escuelas públicas, estoy pensando desde primaria hasta universidades, pues es una educación muy clásica. Es una educación en donde el profesor llega, habla y los estudiantes escuchan, ¿no? Y se acabó. Llega un momento en que hay algún examen final y quien aprobó, aprobó y quien no aprobó, no aprobó. Aunque bueno, ahora nosotros sabemos que en las escuelas primarias eso de no aprobar no existe, ¿no? Es algo que ya no se puede hacer. Pero lo cierto es que a la larga muchos dijeron es que este tipo de enseñanza genera estudiantes pasivos y tiene costos cuando nosotros necesitamos estudiantes que estén interactuando, estudiantes que estén pensando, que no solamente sean receptores de información, que sean acumuladores de información, sino de que estén pensando y que estén procesando esa información. Y bueno, ¿eso qué tiene que ver con el posible acoso de un profesor? Pues tiene que ver mucho, porque lo que está generando es que el estudiante como mero receptor, pues todo lo que le dicen es cierto, ¿no? Sí, sí es cierto. No eres buen estudiante, sí es cierto, o como lo solía decir Arnaldo Córdoba, el que ya fallecido Arnaldo Córdoba, que papá de nuestro actual presidente del Instituto Nacional Electoral, Arnaldo Córdoba en clase le decía a los estudiantes, yo no voy a decir qué me decía, pero le decía a los estudiantes, hacía una pregunta y no sabían, y Arnaldo decía de buena fe, pues es que no le podemos pedir peras al olmo, ¿no? Pero esa expresión que quizás lo decía con cierta ironía y sarcasmo porque así era su papá, pero no con mala fe. Claro, para encontrar esta división de cuándo lo estoy haciendo o cuándo no lo estoy haciendo de mala fe, pues evidentemente es un tanto complicado, ¿no? Lo cierto es que nuestro tipo de enseñanza repercute en que los estudiantes sean receptores de todo lo bueno y todo lo malo que les decimos. Ahora, como todo en el país, estamos en una especie de mezcla, porque entonces ya reconocimos esto y en estos últimos años la Secretaría de Educación Pública nos dijo, no, es que ya vamos a cambiar de modelo educativo, los estudiantes van a ser sujetos activos, se van a involucrar en el conocimiento, hay que aprender a saber. Bueno, otra vez volvemos a lo mismo, ¿no? Está el tema discursivo,
pero los profesores dicen, bueno, y a ver a mí quién me ha enseñado cómo hacerle así, ¿no? O sea, ¿cómo puedo implementar este nuevo modelo educativo? Y bajo ese esquema, que va a tener que ver con la segunda parte de mi participación, pues estamos empoderando al estudiante, quizás no de la manera más adecuada, ¿no? Hay otra serie de elementos que ustedes van a ver en mi participación. Solamente comento que en muchas ocasiones los profesores que tienen este tipo de comportamientos, pues implica la existencia de problemas quizás de naturaleza emocional del profesor, ¿no? Entonces, tanto los directivos como los sindicatos es un tema que padecen y que tienen que estar combatiendo, pero voy a aprovechar esta transición hacia el tercer elemento en relación a este empoderamiento que estamos haciendo de los estudiantes, quizás de manera inadecuada, con esta mezcolanza. Un sistema tradicional, en 2 días nos dicen que ya tenemos otro, el profesor no sabe cómo implementar pues estas nuevas técnicas de enseñanza, nueva pedagogía, cómo afrontar este tema que se comentaron el día de ayer, de manejo de emociones, tanto de los profesores como de los estudiantes. Y de repente tenemos a estudiantes que a nivel primaria ya no pueden ustedes aplicarles medidas correctivas o disciplinarias, ¿no? Entonces, medidas correctivas, disciplinarias, ahora voy a referir a ellas, pero generamos lo que yo estaba platicando con algunos maestros que me compartieron la experiencia también ayer y hoy en la mañana, de un estudiante que llega con unas tijeras a agredir al profesor, ¿no? Entonces, ¿el profesor qué hace? O un estudiante que utiliza palabras altisonantes hacia el profesor, o un estudiante que hace un tipo de discriminación hacia el profesor, ¿no? Yo les voy a decir que como defensor me ha tocado escuchar muchas cosas, y un caso de un estudiante que no quiere tomar clases con una profesora porque es negra, ¿no? Entonces, vean ustedes la situación a la que se enfrentan los profesores bajo este empoderamiento sin responsabilidad, yo lo voy a decir así, de los estudiantes. Y evidentemente repercute, porque eso genera en el salón, genera pues un tema un tanto o una situación o un ambiente denso, ¿no? Un ambiente complicado. Un estudiante que me está confrontando a mí, es que usted es indígena y no sabe, ¿no? O usted es mujer y cómo me va a enseñar una mujer a mí. Entonces, ¿cómo manejan los profesores este tipo de circunstancias? Yo diría, empoderamiento mal adecuado y empoderamiento sin responsabilidades, y empoderamiento sin responsabilidades de los estudiantes. Repercute también en el ánimo del profesor. Como les comento, son temas no tan estudiados, al menos en nuestro país. En España sí hay más estudios en la materia, pero hay estudios de cómo repercuten en el rendimiento del profesor, en el ausentismo del profesor, cómo repercuten también en el estado de salud del profesor. Son elementos que nosotros necesariamente requerimos estudiar y empezar a analizar desde la perspectiva más seria y posible y científica que se requiera, para buscar estas 3 soluciones, ¿no? Para buscar estas 3 soluciones me refiero tanto al acoso entre pares, entre estudiantes, al acoso que suelen hacer en ocasiones los profesores, y al acoso también
o violencia que se manifiesta en la escuela de los estudiantes hacia los profesores. Tenemos nosotros, como comentaba, una serie de protocolos a nivel federal, a nivel estatal. Algunas universidades como la Universidad del Estado de México lo está trabajando. Y yo, como me suelo comprometer a cosas, pues nosotros en la Defensoría vamos a tratar de trabajar un protocolo que vamos a tratar de hacerlo en compañía del sindicato de maestros, porque sería para nosotros muy importante hacerlo conjuntamente, en aras de ver cómo lo prevenimos, cómo lo solucionamos, porque el empoderar adecuadamente al maestro no quiere decir, como se comentaba ayer, bueno, pues te corro y ya, ¿no? No, vamos a ver cómo se puede solucionar este tipo de cuestiones. Necesitamos tener información para saber cómo abordar el problema, y necesitamos involucrar a todos. Eso yo no lo estoy inventando, porque en todos los documentos que ustedes pueden encontrar siempre se dice la participación del papá, de la familia, que a mí esa noción de familia también siempre no me gusta, ¿no? Yo me gusta hablar más de los tutores, porque pues hay familias monoparentales y lo dicen, es que no hay mamá o no hay papá, y es una familia disfuncional. Eso es un error completamente, ¿no? Sino la responsabilidad del tutor o de los tutores, la responsabilidad de los directivos, la responsabilidad de los maestros. Entonces, eso ya está. Aquí la pregunta es cómo lo vamos a instrumentalizar. Es el paso que tenemos que dar hacia adelante, y hay que verlo en función del espacio donde nos encontremos nosotros. En este caso es el espacio universitario, y aquí cómo podemos abordar el tema y generar una convivencia adecuada entre estudiantes, entre profesores, para que los temas de violencia escolar no se presenten, o se presenten de la manera más aislada posible, señalando también que pues estamos en una sociedad violenta, como yo lo comentaba ayer, ¿no? La violencia en el país es inédita porque no la habíamos vivido así, porque no esperábamos vivirla así, porque es una violencia más sanguinaria, ¿no? Déjenme terminar con un ejemplo. Quizás hace 40 años un estudiante de primaria ofendía a su profesor diciéndole, es que usted es insolente, ¿no? O es que usted tiene cara de árbol. Ahora las agresiones son verbales de otra naturaleza o son físicas. Entonces, hemos transitado a una violencia incomprensible, desafortunadamente, una violencia que nos está desbordando en todos los ámbitos de la sociedad, y que en la escuela evidentemente no podemos permitir que nos desborde, porque eso va a repercutir posteriormente en nuestra sociedad. Muchísimas gracias.